Bueno, vamos a hablar entonces un poco de qué está pasando con los mercados, como me venían anunciando. Vamos a hablar un poquito, vamos a empezar de afuera, a llegar un poco a lo local, e ir viendo cómo nos vamos conectando en Colombia con el mundo y cuáles son esas fuerzas mundiales que están afectando nuestro mercado local, a los mercados en el exterior, e inclusive llegan hasta niveles económicos, financieros y demás. Creo que lo primero que tenemos que hablar, y es clarísimo, es algo que hemos vivido todos en carne propia, desde que empezó la pandemia, nuestra forma de ver el mundo ha cambiado. La pandemia, sin lugar a dudas, ha sido una fuerza que ha modificado nuestra forma de ver el mundo. Y los mercados financieros, por supuesto, no han sido la excepción. Entonces, estamos viviendo momentos desde el año anterior donde hemos visto fluctuaciones, volatilidades, niveles de cambios, no solo de los mercados financieros, sino de política monetaria, política fiscal, medidas muy drásticas, muy rápidas tomadas en cuenta, que nos han ido cambiando un poco el esquema. Estos 2 años han sido básicamente un cambio de paradigma de lo que hemos estado viviendo. Yo creo que lo primero que nos encontramos aquí es claramente que hay un mayor nivel de incertidumbre. Ese mayor nivel de incertidumbre, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que hay unos niveles de cambios que estamos viendo en los impactos económicos de la pandemia. Digamos que estoy hablando obviamente concentrado en los mercados financieros y en la economía. La incertidumbre la hemos vivido, por supuesto, todos nosotros en muchos niveles, pero en general, desde que llegó la pandemia, tenemos mayores niveles de incertidumbre porque no se ha ido. Tenemos todavía la variante Delta, tenemos otras combinaciones. Muchos de los países no han llegado a la inmunidad de rebaño, las vacunaciones están avanzando, pero todavía tenemos muchas dudas al respecto. Y concentrados específicamente en hablar de economía, no sabemos a ciencia cierta todavía el alcance final del impacto en la economía. Digamos que la pandemia tuvo un impacto que vimos en 2020, pero acá ahora en 2021 se siente un poco más confuso verlo. Nosotros vimos los golpes fuertes en 2020, las caídas en el Producto Interno Bruto, todo ese tipo de cosas fueron muy claras. 2021 era el año donde se tenía una expectativa muy fuerte y es tal vez un año un poco más complejo en términos de mostrarnos si estamos recuperándonos o si hay nuevos eventos que pueden afectar las economías. De ahí se deriva, por supuesto, que ante mayores niveles de incertidumbre aumenta la percepción de riesgo de los inversionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que la percepción de riesgo de los inversionistas puede cambiar de forma muy rápida y de forma mucho más rápida que lo hacía antes de la pandemia, precisamente por estar enfrentados a estos mayores niveles de incertidumbre. Ese aumento en la percepción de riesgos de inversionistas, ¿a qué lleva? A estrategias de búsqueda de refugios, flight to quality, a tomar estrategias risk on y risk off, cambiándolas muy rápidamente, lo que por supuesto tiene un impacto importante en los mercados emergentes, porque ya la búsqueda de refugio van a siempre afectar las posiciones de fondos internacionales en los mercados emergentes al reorganizar y reorientar sus estrategias. Entonces estos cambios de estrategias los hemos visto todos los emergentes, las altas tasas de cambio, los flujos en las monedas que estamos viendo, es un producto, sin lugar a dudas, de este aumento en percepción de riesgo de los inversionistas que los tiene, digamos que lo que se nota es que las estrategias son más fluctuantes, más volátiles, cambian mucho más rápido de lo que solían ser. Entonces, es otro de los componentes. De ese aumento en percepción de riesgo de los inversionistas que viene, una mayor volatilidad en los mercados, que les venía diciendo. Entonces, esta mayor volatilidad en los mercados requiere cambios de posiciones ante nueva información. Entonces, aquí es un punto muy importante a tener en cuenta y es uno de los puntos que yo trato mucho en mis charlas, en mis clases y en las columnas, y es la información. Es uno de los temas que me ha apasionado a mí siempre, hablar de la economía de la información, de toda la teoría de la información detrás. Y una de las cosas que nosotros vemos aquí y que yo he estado viendo es ante mayores niveles de incertidumbre como los que vemos y aumentos en toda la información que va saliendo, los mercados tratan de adaptarse de forma muy rápida ante cada nuevo cambio de información. Lo que sucede es que lo están haciendo de formas muy bruscas.
Hemos visto cambios muy bruscos en algunos de los mercados precisamente ante esta nueva información que entra. Entonces, si hablan, todos íbamos concentrados, si vemos el principio de año, los bonos de Estados Unidos vendiéndolos, expectativas de inflación es una de las fuerzas grandes en Estados Unidos y en el mundo. Sé que hay además un par de conferencias más adelante muy interesantes al respecto. Entonces, la expectativa de inflación es algo que veníamos hablando desde inicio de 2021 y de pronto, ¡pum!, llegó la variante Delta y cambia esa percepción de riesgo rápidamente y ya pasa en algún momento del tiempo a un segundo plano un poco esas expectativas de inflación. Ahora ya están volviendo. Pero a lo que me refiero es, llega un nuevo hecho que está cambiando otra vez el paradigma y vuelven a cambiar las estructuras, vuelven a cambiar la percepción de riesgo y, por supuesto, vuelven a cambiar las estrategias de inversión asociadas. Eso genera, digamos, todos estos cambios de posiciones. Entonces, una de estas variables que tenemos que tener muy, muy clara y muy en cuenta es precisamente cómo el mercado está procesando la información, cómo los inversionistas reciben esta información y adicionalmente el bombardeo de información que estamos teniendo. Todo relacionado, por supuesto, a la pandemia, a los efectos económicos, a las medidas que se estén tomando, y hay muchos cambios adicionales que vienen. Entonces, pues, en ese orden de ideas, digamos que ya podemos empezar, como les venía mencionando, con el primer componente para pensar en riesgo. A mí me encanta decirle a los tesoros que son el termómetro del riesgo, los tesoros de 10 años son uno de los activos refugio que más se buscan. En ese orden de ideas, por supuesto, lo que estamos diciendo es cuando hay aumentos de percepción de riesgo y los inversionistas empiezan a buscar refugios, van y buscan oro, buscan bonos de países desarrollados y uno de los que siempre han sido preferidos como activos refugios son los tesoros de 10 años. De tal forma que nosotros podemos saber cómo es el apetito de riesgo de los inversionistas en el mercado de deuda pública a partir de eso. Si empezamos a ver aquí, este gráfico que les traje es la tasa yield de los tesoros de 10 años. La tasa yield, para los que no lo sepan, muestra el movimiento del mercado secundario de los bonos, es decir, cuando los compran y los venden inversionistas, pero también es inversa al precio. Entonces, cuando nosotros vemos aumentos en tasa yield, que es lo que vimos en la primera mitad del último año, desde septiembre de 2020 hasta más o menos abril de este año, vemos un aumento en la venta. ¿Por qué? Sube la tasa, cae el precio, están vendiendo bonos. Entonces empezamos a ver esta venta de bonos de tesoros de 10 años y empezamos a notar que hay varias tendencias aquí. La primera a tener en cuenta es que aumenta la expectativa de inflación en Estados Unidos. Cuando aumentan las expectativas de inflación, y ya más adelante también voy a tocar un poco cómo los bancos centrales están enfrentando esto, pero cuando aumentan las expectativas de inflación, si yo tengo bonos que son de largo plazo, mi expectativa ahora es que ante un mayor nivel de precios, el valor del dinero futuro va a caer. Entonces, empiezo a perder algo de apetito en tener bonos de largo plazo por aumentos de expectativa de inflación. Eso por un lado, pero ¿cuál es el otro? El otro es, inicia 2021, iniciamos una fase de vacunación en muchos países, vacunaciones masivas, empieza todo este proceso, empieza un nivel mayor de optimismo en los mercados y empieza de nuevo el apetito de riesgo. Entonces, simplemente hay inversionistas que están vendiendo sus posiciones en bonos de 10 años de Estados Unidos porque ya no quieren un activo refugio, sino que quieren ir a buscar algo más de riesgo para ganar algo más de rentabilidad, lo que por supuesto termina siendo conveniente para países como Colombia, que reciben un fuerte influjo de compradores internacionales, por ejemplo, en el mercado de TES, que son los bonos públicos de Colombia, que también vamos a llegar a ese tema más adelante. Entonces tenemos ese escenario en la primera mitad del año, de estos 12 meses, pues. Estos primeros 6 meses de este gráfico nos muestran ese comportamiento, mayor apetito de riesgo, mayor expectativas de inflación, también un poco de cambio de tono de la Fed al respecto. Entonces, en ese orden de ideas, el asunto es ver cómo va cambiando. Entonces, tenemos ese aumento y de un momento a otro vuelve a caer la tasa yield de los bonos, que si lo notan aquí en el gráfico, va desde abril hasta más o menos julio de este año. Esa caída de tasa quiere decir que vuelven a comprar bonos de 10 años. ¿Qué es lo que nos estamos enfrentando en ese momento del tiempo? La variante Delta. Y la variante Delta que empieza a hacer este cambio de tendencia es porque empieza
curiosamente, a afectar a Estados Unidos de una forma marcada en los estados que están atrás en la vacunación, que estaban, digamos, por detrás de los estados que menos avanzados iban en sus procesos de vacunación. Empieza a afectar la capacidad hospitalaria, empieza a verse no solo en Estados Unidos, empezamos a ver en Europa, en Inglaterra, Australia, diferentes países, China. Entonces empezamos a ver diferentes, como una nueva ola de esta cepa de la variante Delta que lleva otra vez, como les venía contando antes, aumentos en las tasas. Perdón, a caídas en las tasas y aumentos en la percepción de riesgo. Es decir, están comprando, empiezan a comprar otra vez bonos del Tesoro de 10 años buscando estos refugios. Aquí digamos que lo que ha venido pasando ya en la última parte del gráfico, que ya son tal vez los últimos 2 meses, es que empezamos a tener varios componentes ahí que se juntan. Y es, vuelven las expectativas de inflación y sigue la variante Delta, entonces más o menos empiezan a nivelarse un poco más estas dos fuentes de riesgo para el mercado, ya que al principio le dio prelación a las expectativas de inflación, luego le dieron prelación a, a la variante Delta. Lo que tenemos ahora es una fase donde ambas son importantes, ambas son fuentes determinantes del mercado, y eso demuestra que tengamos una tendencia ya lateral. Entonces tenemos hay inversionistas que están dando mayor peso a la expectativa de inflación, otros más al impacto que puedan tener la variante Delta en todo este proceso. Entonces, si vemos aquí, es muy interesante lo que les contaba y es precisamente los tesoros como un mapa de riesgo, un mapa de percepción de riesgo de los mercados. Esa búsqueda de activo refugio nos van mostrando como estos componentes, ¿no? Nos muestran cómo el mercado empieza y luego procesa una parte de la información, entra nueva información como la variante Delta, ahora tiene las dos fuentes de riesgo y cómo empieza a ajustarse. Aquí tenemos, por supuesto, un jugador muy importante que es la Reserva Federal, que más adelante voy a hablar un poco de eso, pero lo que estamos notando aquí, muy sencillo, es que tenemos tres fases que podemos ver en los tesoros de 10 años y que nos van guiando un poco en fases que estamos viendo en realidad en el mundo. Aumento de expectativas de inflación, variante Delta y luego ambas. No se han ido para ningún lado, ninguna de las dos. ¿Qué sucede y qué ayuda también aquí? Uno de los temas que ha sonado muchísimo esta semana y la semana anterior ha sido el aumento de precios del crudo. Digamos que aquí la gráfica me quedó hasta $75, pero ya sabemos que el Brent llegó arriba de $80. ¿Qué ha sido esto? La demanda del petróleo se reactiva. ¿Por qué? Esperamos un aumento, digamos que todo 2021, y acá también volvemos a hablar un poco de las expectativas de inflación. Todo 2020 fue concentrado en la reactivación económica. Todos nos enfocamos en decir hay que reactivarse económicamente. La política monetaria y la política fiscal de todos los países se alinearon, yo creo que como muy pocas veces en la historia, y se enfocaron en el objetivo de mejorar o reducir el impacto de la economía y recuperarla. Todas las medidas restrictivas que se tomaron en función del COVID y demás llevaron a que se supiera que iba a haber unos golpes en crecimiento económico muy fuertes, entonces la política monetaria y la fiscal se enfocan en eso. Luego hay varias cosas que son adicionales y que vienen como un efecto secundario de esto, y es, si yo me esfuerzo por aumentar de nuevo mi capacidad económica, mi crecimiento económico, voy a tener aumentos en la demanda. Esos aumentos de demanda y de consumo de los hogares se van a convertir en mayor inflación, lo que lleva a ese camino de las expectativas inflacionarias por un lado. Por el otro lado, tenemos que también se reactivan sectores de la economía, y adicionalmente se empieza a aumentar la demanda de combustibles, las demandas también de derivados del petróleo en sectores económicos específicos, entonces eso lleva a que tengamos una reactivación de la demanda. Y lo que está pasando en este momento es precisamente que ante esa reactivación de la demanda, los inversionistas en el mercado están teniendo esa percepción que tal vez la oferta no se vaya a ajustar lo suficientemente rápido, lo que hace que el precio vaya subiendo. Entonces, esta subida de precios viene empujada por ese efecto
fundamental de reactivación de la demanda por petróleo en diferentes contextos, desde el industrial hasta los vehículos, los carros, los aviones, todo lo que necesitamos, y el componente de la oferta y de qué tan rápido esa oferta se puede ajustar. Otra cosa que es importante tener en cuenta, la OPEP Plus o la OPEP más, que es la OPEP más sus aliados, siguen teniendo tensiones. Rusia, Arabia, Irán siguen teniendo tensiones y adicionalmente es interesante también tener en cuenta en el panorama la toma del poder de los talibanes en Afganistán, qué efecto eventualmente puede tener en los países de la región. Sus relaciones, por ejemplo, con Irán y con Arabia, que son, digamos, dos de los jugadores importantes dentro de la OPEP. ¿Cómo serán esas relaciones? ¿Cómo se irá determinando todo? ¿Y qué pasará en toda la región en términos de esa tensión política que hay detrás? Eso también es uno de esos elementos que pueden llevar a pensar que la oferta de crudo se reduzca, o que por lo menos la oferta no crezca lo suficientemente rápido frente a la demanda que se está reactivando de una forma acelerada. ¿Qué otra cosa puede pasar aquí? Que la variante Delta lleve a cierres, que se ha visto una probabilidad cada vez menor de eso, pero que en algún punto la variante Delta obligue a hacer algún tipo de cierres de la economía y eso vuelva a reducir la demanda de petróleo. Entonces digamos que tenemos dos componentes aquí detrás que hay que mantener bien concentrados y es el componente de oferta y el componente de demanda. El componente de oferta es ese componente político y de tensión que hay detrás de la OPEP Plus y adicionalmente la velocidad de producción. Porque la OPEP Plus sigue haciendo recortes cada vez menores, pero puede ser que de un momento a otro decidan ya no recortar más producción y eso cambie un poco la dinámica. Y por el lado de la demanda, lo que veníamos hablando, si la variante Delta presenta o no variaciones si la variante Delta presenta o no variaciones en esa demanda particularmente. Si hay cierres en los sectores o demás que requieren mantenerse bien aislados en términos de que llegue otra vez de que vuelvan otra vez a aumentar los casos o cualquier cosa. Cosas como los viajes en avión o ese tipo de cosas podrían volver y afectar la demanda del petróleo. Entonces, fíjense que seguimos hablando de lo mismo y este aumento en precios del petróleo aumenta el valor de la gasolina, aumenta expectativas de inflación. ¿Ven cómo todo se va conectando aquí? Entonces, este aumento de demanda o estos aumentos de crecimiento económico que estamos empujando desde el año anterior, que empujan los países, traen consigo unas fuerzas inflacionarias importantes que son las que se están teniendo en cuenta en este momento. De tal manera que si nosotros hablamos de lo que están haciendo los bancos centrales al respecto, hablamos de, quise traerlos de la región, quise traer Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. ¿Qué están haciendo o qué está pasando en la región? Ya bajándonos un poquito de tono. Digamos que el asunto es, los bancos centrales ya se están enfrentando a esta expectativa de inflación y en muchos casos ya se están enfrentando a niveles inflacionarios mucho más altos de lo que esperaban. Aquí en Colombia, por ejemplo, que tenemos el rango meta del Banco de la República, está entre 2 y 4%. El último nivel de inflación fue el tercer mes con sorpresa positiva, es decir, con sorpresa al alza, y lo que hizo fue dar un valor de 4.4%. Entonces, ya estamos por encima de la meta, ya estamos por encima de lo que todos los analistas esperábamos que cerrara el año. Entonces, los bancos centrales están obligados o se están viendo obligados a tomar una posición. Yo espero que el Banco de la República, hoy que tiene reunión, mi expectativa es que haya un aumento de 25 puntos básicos y lleve la tasa de 1,75 a 2. Aquí, obviamente, lo tengo marcado en 0, pues porque esto no ha pasado, simplemente es mi expectativa al respecto. En los bancos centrales, uno de los elementos que es importante tener muy en cuenta es un componente que se llama el forward guidance, y es cómo su lenguaje, cómo van hablando, cómo van liberando la información, sus declaraciones de prensa, sus intervenciones de cualquier miembro de los bancos, y también el componente de sus informes, las minutas de sus reuniones. Todo esto va dándole al mercado
una noción de lo que va pasando. Y en términos de tasa, manejamos dos términos que son hawkish y dovish. Hawkish se refiere a cuando hablamos de el banco está preocupado, el Banco Central está preocupado por el aumento en la inflación, es decir, va a aumentar su tasa o va con un lenguaje hacia allá, porque están concentrados en la tasa. Entonces, cuando hablamos de dovish, hablamos de lo contrario. Lo que quiere es no preocuparse tanto por la inflación, sino fortalecer el crecimiento económico. Para recordar un poquito de qué hace una tasa, por qué la suben o la bajan, cuando yo aumento una tasa como un banco central, espero que eventualmente los bancos comerciales aumenten su tasa. Al aumentar su tasa los bancos comerciales, se hace más costoso el crédito para los hogares, se reduce el consumo y cae por un lado el crecimiento, pero por el otro lado también se reducen presiones inflacionarias. Ese es el juego siempre. Crecimiento versus inflación. ¿Cuál de los dos van marcando los bancos? Entonces lo que está pasando es que los bancos de la región se están tornando hawkish. Estamos viendo que Brasil hizo un aumento, el último aumento que hizo fue de 100 puntos básicos y llevó la tasa a 6.50. En Chile fue de 75 puntos básicos, el mayor aumento en 20 años de una y la llevó a 1.50, a 1.5%. Colombia, bueno, ya les decía, estamos en 1.75 con expectativa de aumento de 25 puntos básicos hoy. México, 4.50, el aumento fue de 25 básicos. Perú, aumento de 50 básicos, 1. Entonces, estamos viendo todos los bancos de la región alineándose en este objetivo. Para irnos un poquito más para el norte, bueno, ya teníamos por ahí al Banco de México, pero hablando un poquito ya de la Reserva Federal, también tuvimos avances en ese sentido. Mientras todos estos bancos que estamos viendo en la región tomaron decisión de tasa, la Reserva Federal en su simposio de Jackson Hole empezó a hablar de un término que se oyó mucho después de la crisis del 2008 que se llama el tapering. El tapering es como ellos van a empezar a reducir sus compras de bonos. La Fed tiene un programa que se llama la expansión cuantitativa o el quantitative easing, que se enfoca en hacer compras masivas de títulos. En este caso, digamos, están comprando títulos del Tesoro de corto y largo plazo, enfocados en inyectar dinero en la economía. Estas compras son compras programadas y son compras que dicen al mercado, que de alguna forma anuncian, miren, estos meses vamos a comprar tantos miles de millones de dólares y el mercado lo entiende así. ¿Por qué van tan anunciadas, tan programadas? Para evitar un efecto de distorsión de precios. Entonces, el asunto que está pasando con la Fed es que ya la Fed está mencionando que existe un problema de expectativas de inflación. Por más de que intentaron bajarle el tono más o menos en julio, ya está tomando medidas al respecto. Entonces, la medida, de acuerdo a Jerome Powell, que van a hacer es, y lo ratificaron en su reunión de la semana pasada, es vamos a empezar el tapering, y eso va a empezar desde la reunión de noviembre. Entonces, en noviembre vamos a empezar el tapering. ¿El tapering qué es? No es necesariamente que corten todas las compras, sino que empiezan a reducir el nivel de las compras. Empiezan a reducir esa cantidad que van comprando. Y lo van haciendo gradualmente. Y lo que han mencionado también es que una vez terminen con el tapering, empiezan ahí sí a hablar de bajar tasas. En este caso, digamos que más allá de lo que el tapering pueda afectar en términos de el mercado de deuda pública en Estados Unidos, lo que es interesante es cómo es el cambio de lenguaje. Esa fue la gran señal. Entonces, tenemos desde Estados Unidos hacia abajo cambios de lenguaje de los bancos centrales. Tenemos este manejo de expectativas de liquidez, de inflación. Y esas expectativas de inflación van a obligar a los bancos centrales a ir sacando liquidez de la economía, sacando dinero. Y eso eventualmente va a afectar la liquidez en los mercados. Cuando la Fed decida hacerlo, va a afectar la liquidez que hay en los mercados. Y no solo en el mercado de bonos, también la liquidez que se ha visto en el mercado de acciones, que ha subido y continúa subiendo al Standard & Poor's, sin importar los temas que tengamos en otros mercados, es en gran parte por ese aumento en liquidez que hay en el mercado. Derivado, por supuesto, de la política monetaria que ha llevado la Reserva Federal. Entonces, este es el escenario que tenemos por detrás, es el escenario de bancos centrales, es el escenario que nos está guiando y nos está mostrando esta visión.
¿Por qué se preocupan los bancos centrales del aumento en las expectativas de inflación? Una de las razones es, si quieren conservar el impulso de la economía, tienen que controlar la inflación. Porque si no, todo ese impulso de exceso de aumento de demanda que se vino haciendo desde el año anterior con muchas medidas de términos en orden fiscal o en orden monetario, ¿qué va a pasar? Se va a perder cuando los precios suban y los hogares se desincentivan a consumir. Entonces, la preocupación macroeconómica para los bancos centrales del aumento en las expectativas de inflación es ese. El otro efecto es el del mercado de bonos. Bonos de largo plazo van a perderse el incentivo entre más alto sean las expectativas de inflación. De igual manera, por ejemplo, en términos de emisiones de bonos, que se usan más aquí en Latinoamérica, bonos indexados al IPC, si hay expectativas de alta inflación, es probable que los inversionistas, lo que quieran, los emisores, perdón, lo que quieran hacer sea empezar a emitir más en renta fija, tasa fija, perdón, y menos indexados a la inflación. Entonces empezamos a ver que esto tiene unas ramificaciones importantes en lo que estamos notando. Aquí ya hablamos un poquito de el mercado de renta fija, pero el local. Y este es uno de estos datos claves a tener en cuenta de lo que está pasando, más allá de hablar de las tasas de los bonos. Quise traerles esto que es tomado del informe de tenedores de deuda de agosto, publicado por el Ministerio de Hacienda, donde nos muestran el comportamiento, en este caso es de los fondos de capital extranjero, en millones de pesos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Si ustedes empiezan a notar, esa columna roja que tengo ahí es el mes que nos bajaron la calificación. A Colombia le redujeron la calificación y dejó de ser grado de inversión y todo el mundo pensaba, o pues el término es, se volvieron bonos basura. Pues de todas formas, lo que estamos viendo es que Colombia tiene una resiliencia en términos de el apetito de los internacionales que están aprovechando estas mayores tasas de los bonos para comprar más. Y estamos teniendo, miren, esto es desde enero, lo hice desde enero de 2019 para pararnos en un momento prepandemia y ver cómo iba sucediendo todo. Y lo que estamos viendo es que hemos tenido desde abril en adelante crecimientos históricos de el nivel de apetito de los internacionales teniendo nuestra deuda. Esto quiere decir, los fondos de capital extranjero representaron el 26.02% de la tenencia de TES en agosto. Hace un año, ese valor, agosto de hace un año, era 22.93. Este aumento de apetito, ¿qué quiere decir? ¿O qué nos muestra? Nos muestra primero que las tasas de los bonos de Colombia están siendo atractivas, pero también nos muestra que hay medidas que ha estado tomando el gobierno que da cierta tranquilidad a los inversionistas extranjeros. Que hay digamos que ya estamos, digamos, en un nivel de vacunación importante, ya se aprobó la reforma fiscal, por lo menos la coyuntural que necesitábamos, digamos, como para estos efectos. Viene, por supuesto, un momento de incertidumbre, porque vienen elecciones, vienen cambios presidenciales, ese tipo de cosas son importantísimos, obviamente, tenerlos en cuenta, pero estamos a portas, digamos, de mostrarle al mercado cómo continuamos siendo estables en términos de nuestras variables. Nuestras variables económicas muestran un crecimiento, digamos, la inflación sí ha crecido más de lo esperado, pero el PIB también ha crecido más de lo esperado. La tasa de desempleo se sabe que es la más lenta en ajustarse, pero estamos teniendo, digamos, avances en todos los frentes, que es parte de lo que se ha querido mostrar y en lo que el gobierno ha querido como transmitir, que a pesar de la pérdida de calificación, seguimos siendo sólidos macroeconómicamente, fiscalmente. Entonces, digamos que estos son una de las razones que están empujando este mayor apetito de inversionistas. Y en ese orden de ideas, digamos que una de las cosas que pasaron en septiembre, que es muy interesante y que creo que vale la pena tenerlo en cuenta, es aprovechando los cambios que hemos visto que era lo que yo hablaba al principio, los cambios que hemos visto en la visión de los inversionistas y demás, el gobierno de Colombia decidió emitir TES verdes. Ayer se colocaron y fueron 750.000 millones a 10 años, con una demanda
que superó los 2.3 billones de pesos. Entonces fue un éxito total. ¿Y a qué viene esto? Entonces, antes de hablar específicamente, un bono verde, para entender, digamos, el contexto de lo que estoy hablando, un bono verde es aquel que se emite con una particularidad. Se emite con la finalidad que todos los recursos obtenidos en él sean enfocados en proyectos relacionados con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los inversionistas de estos bonos no solamente están pendientes de la tasa, de todas las condiciones, sino de el uso que el gobierno dé. ¿Por qué sirve esto o por qué decidió el gobierno montarse en esta ola de los test verdes y demás? Está pasando algo desde que empezó la pandemia y es que ha habido también un fortalecimiento de los inversionistas o un mayor apetito de los inversionistas que buscan inversiones sostenibles. Entre eso están los criterios ESG, Environmental, Social and Governance, o de ambiente, social y de gobierno corporativo, y son compañías que cumplen estos criterios. Entonces, muchos fondos están viendo este apetito y muchas casas de fondos están estructurando o reforzando fondos que ya tenían, que se concentran en compañías con este tipo de criterios, y en la parte de renta fija, los bonos verdes son el complemento perfecto, digamos, para estas acciones de compañías. Entonces, en renta fija tenemos los bonos verdes. Los bonos verdes son el apetito que han tenido. Aquí les traigo un gráfico, este es el índice de bonos verdes de Bloomberg y MSCI, que nos muestra, digamos, cómo es el cambio de apetito que hemos tenido. Si ustedes miran lo que estamos viendo, este es los últimos 5 años, 2016, tenemos la caída que sufrieron la transversal de los mercados cuando estábamos en pandemia, pero la recuperación ha sido increíble. Miren la recuperación que ha tenido esto. Hay un mayor, desde marzo del 2020 han crecido, hasta acá han crecido 15%. Este índice ha crecido 15%, lo que muestra el aumento de apetito por estos bonos y el cambio, digamos, de muchos inversionistas, en particular muchos inversionistas institucionales, que están tratando de tomar estos principios, de invertir bajo estas ópticas, y eso genera, pues obviamente, que no solo se demanden más acciones de compañías con criterios ESG, sino que adicionalmente los bonos verdes van ganando en este camino, porque son un complemento de renta fija perfecto en ese ejercicio. Ya entendiendo, digamos que aquí lo que estamos haciendo, como para rematar un poco este tema, es que Colombia, a mi modo de ver, digamos, eso lo escribí en alguna de mis columnas, lo que está haciendo es una jugada muy inteligente en dos niveles. No solo está aprovechando buscar inversionistas de otro corte o proveer un título diferente a los inversionistas, sino que adicionalmente a eso está mostrando transparencia en un escenario en el cual nuestra calificación fue reducida. Mostrar transparencia, ¿qué es? Es decir, venga y mire dónde voy a usar los recursos. Estoy sacando bonos en los que me comprometo a revelar el fin y el uso que le estoy dando a los recursos. Entonces, es una forma, si ustedes lo ven como desde esta perspectiva, es una forma de decir, pues no tengo calificación, pero venga, le muestro todo. Es una que me parece que también es una medida muy inteligente como para mostrar algo más transmitir algo más de tranquilidad a los mercados. Entonces, eso es, digamos, como el escenario que está pasando en renta fija. Y, por supuesto, no podemos dejar de hablar del dólar, que es una conexión importante ahí. Y lo que tenemos aquí es, les quise traer dos gráficos. El primero es el del peso dólar, que es el azul, y el anaranjado es el del índice Bloomberg de DXY. El índice de DXY normal es un índice que tiene una canasta de acciones de principales socios de Estados Unidos, pero realmente está condensado fuertemente en el euro. Solo incluye economías desarrolladas, tiene al euro, el franco suizo, la krona sueca y demás. Pero este índice, el BBDXY, que es el de Bloomberg, incluye
en su canasta tiene las del DXY, pero incluye entonces a China, algunos países asiáticos, incluye digamos, es un poco más abierto a algunas economías emergentes ahí. Entonces, para entender un poco el movimiento que hemos visto y lo que estamos viviendo con el dólar en este momento, hay que entender que hay factores externos y factores internos. El dólar es un mercado, tiene una oferta, tiene una demanda, y en ese orden de ideas, lo que tenemos nosotros son componentes que pueden afectar la oferta o que pueden afectar la demanda. De esos componentes, los que tenemos son factores internos y factores externos. Los factores externos, volvemos, percepción de riesgo de inversionistas. ¿Por qué? Porque los inversionistas, acaban ustedes de notar, que están entrando cada vez con más fuerza acá. Si van entrando cada vez con más fuerza, ¿en qué entran los inversionistas? Entran en dólares que necesitan convertir en pesos para comprar los TES, para comprar acciones. Entonces, si nosotros tenemos, solo pensando en términos del escenario que les traje de los TES, tenemos un aumento constante de los inversionistas entrando, ese es un flujo externo. Si esa percepción de riesgo se ve alterada y los inversionistas deciden salir, lo que van a hacer es vender posiciones en pesos para luego, con esos pesos, comprar dólares y salir. Lo que quiere decir que aumentan la demanda de dólares si quisieran salir y sube el precio, o sea, la tasa de cambio. Entonces, visto de esta forma, ese es uno de los factores. Las decisiones de la Fed también pueden traer esos flujos hacia Estados Unidos. De la misma forma, aumentos de tasa podrían hacer más atractivos algunas emisiones de bonos de Estados Unidos y traernos, sacarnos dinero emergente e irse a Estados Unidos. Y en menor medida, el precio del crudo. El precio del crudo solía ser muy determinante para Colombia antes del 2016. Antes de la caída del precio en el 2014, era uno de esos determinantes estructurales. ¿Sigue siendo fuerte? Claro. Y entre más estable se mantenga el precio arriba, más influencia probablemente va a tener sobre la tasa de cambio, porque nuestras exportaciones siguen siendo o estando fuertemente concentradas en petróleo. Sin embargo, lo que estamos viendo en este momento es precisamente que el factor más determinante para Colombia son los flujos internacionales amarrados a ese comportamiento del dólar. Entonces, si nosotros vemos acá, fíjense cómo cuando el dólar pierde fuerza, empieza a perder valor la tasa de cambio, es decir, empieza a caer la tasa de cambio, el dólar se debilita, el peso se fortalece y cae la tasa de cambio. Aquí lo vemos, por ejemplo, en estos movimientos de abril de este año. Luego vemos acá más claro, por ejemplo, acá se ve toda la caída que ha seguido teniendo el dólar hasta diciembre de 2020, y lo que empezamos a ver acá es esta relación. Luego venimos y ya vienen los factores internos. Entonces, no todo se explica por factores externos. Aquí vemos, por ejemplo, este cambio donde, si bien seguía cayendo el índice del dólar, mostrando debilidad del dólar global, lo que estamos viendo es un aumento en la tasa de cambio. ¿Por qué? Este fue el momento de la pérdida de calificación, fue el momento de las marchas, fue el momento donde hubo altísimos niveles de incertidumbre por efectos locales en Colombia que también afectaron la tasa de cambio por salidas de flujos. ¿Qué otras cosas podemos tener en cuenta? Expectativas de monetización de dólares de canje de reserva por TES. El Banco de la República, que es una de las fuerzas que ha estado por ahí andando, el Banco de la República hizo hace poco un canje de deuda con el Ministerio de Hacienda. Entonces, el banco tomó 2.790 millones de dólares de las reservas de Colombia y lo cambió por su equivalente en TES. Esos dólares pueden irse para pagar cosas afuera y nunca entrarían, o pueden ser monetizados, es decir, convertidos en pesos aquí para la entrada. Ese efecto es uno de los efectos que también son internos y que puede estar por ahí en el mercado andando sin ser muy claro, porque no van a monetizar todo en un solo día, pero es una de esas fuerzas internas que puede estar andando ahí. ¿Por qué el Banco de la República pudo hacer esto con el Ministerio de Hacienda? Porque el Fondo Monetario Internacional aprobó lo que se conocen como DEG o Derechos Especiales de Giro, en los cuales Colombia hizo una proporción para sus países miembros, y Colombia recibe 2.790 millones de dólares que en la forma de reservas internacionales que tiene el Fondo Monetario allá.
Si nosotros decidimos usarlos, es un préstamo y se activa. Mientras tanto, es un cupo que tenemos ahí. Entonces, lo que hizo el Banco de la República, revisando, de acuerdo a lo que dijo en su comunicado, revisando el nivel de reservas internacionales que se tiene, fue hacerle este canje al Ministerio de Hacienda para que el Ministerio de Hacienda tenga recursos adicionales para usar a su criterio. Una cosa que es importante aclarar acá, porque ustedes saben que todos estos temas generan muchísimo ruido alrededor de todo lo que hay un ruido político detrás. Esto no es que el Banco de la República le esté dando plata al gobierno, y es importante entenderlo así. Esto es que el Banco de la República obtuvo una serie de títulos, TES, una canasta de títulos, los cuales funciona como cualquier inversionista en el mercado. Le tienen que pagar sus cupones, tiene que cumplirle el gobierno, tiene que hacer todo ese tipo de cosas. Lo que hizo en últimas fue reestructurar un poco sus reservas internacionales, teniendo ese cupo disponible allá en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese ha sido uno de los ruidos que tuvimos por aquí en esta parte. En el mercado local fue mucho de esta operación de qué traía, de qué podría implicar y demás. Pero créanme que la fuerza predominante que hemos visto y que yo veo detrás del mercado del dólar es el dólar global. Más allá que los factores locales, es el dólar global. El factor local puede tener, ¡pum!, un efecto temporal, pero la fuerza estructural que ha venido moviendo el dólar en Colombia ha sido realmente la percepción de riesgo de los inversionistas y más que nada el comportamiento del dólar global. Ahora, ya como para terminar, ¿qué esperar el resto de este año? No nos queda mucho, pero ¿qué esperar en estos últimos 3 meses que se vienen? Lo primero, la incertidumbre sobre la variante Delta continuará siendo un factor determinante en los mercados, haciéndolos susceptibles a sobreinversionar eventos negativos y aumentar la percepción de riesgo de inversionistas. Cuando hay una mayor incertidumbre, el mercado se sesga. Y se sesga, digamos que en muchas de las veces cuando hay una mayor incertidumbre, el mercado se sesga hacia los datos negativos y le da un gran peso a cualquier dato negativo que se tenga. ¿Qué pasa, por ejemplo, o qué pasó con el mercado accionario en Estados Unidos? El mercado accionario en Estados Unidos solo pensaba en las noticias, su sesgo iba hacia lo optimista, porque era un mercado que estaba muy lleno de liquidez. Entonces, cualquier cosa que diga la Fed, se van a dar cuenta, va a afectar muchísimo esa percepción de optimismo de los inversionistas de renta variable en Estados Unidos. Vamos a seguir teniendo nuevos datos, nuevas informaciones. Claro, es lo que les decía desde el principio. La pandemia no se ha ido para ningún lado. Está aquí. Todavía no hemos salido completamente del asunto. Ahora, ¿qué es lo que sucede este año y lo que hace que la situación sea más tensa? La falta de herramientas de los gobiernos y de los bancos centrales para tratar de amortiguar cualquier impacto económico que se vaya a hacer, hace pensar que se hagan muy poco probables los cierres de las economías, pero no quiere decir que sean imposibles. ¿A qué me refiero con las pocas herramientas? Ustedes se ponen a ver, los bancos centrales primero ya están enfocados en subir sus tasas de interés. Segundo, los gobiernos han incurrido en déficits fiscales inmensos porque han tenido que hacer un gasto extra muy grande en términos de subsidios, apoyos, cualquier medida que han tomado los gobiernos ha tenido que ser con plata y esa plata tiene que salir de algún lado. ¿Y de dónde sale? Si no sale de los impuestos, sale de deuda. De tal manera que, por ejemplo, durante 2020 tuvimos a todos los gobiernos sin ningún tipo de límite. En Colombia está la regla fiscal, en Estados Unidos está el techo de la deuda. En 2020 tuvimos a los gobiernos sin ningún tipo de esas limitaciones, precisamente para poder afrontar exactamente esos retos que venían. Ahora, ¿qué está pasando? Que también ya empiezan a volver a aparecer estos límites y a ser estructuralmente más fuertes. Si no, miren lo que está pasando esta semana en el Congreso de Estados Unidos, donde ya llegaron otra vez al techo de deuda y están amenazando con que pueda haber un shutdown del gobierno. Entonces ya otra vez vuelven estas medidas y ya el margen de maniobra de los gobiernos también se empieza a reducir. Por tanto que es
desde mi punto de vista, esperar que hayan grandes medidas de cierres de las economías es poco probable, pero si vuelve a pasar un exceso en los picos de los contagios y demás, y otro casi colapso hospitalario, es muy, en ese tipo de escenarios, pues es posible que los gobiernos busquen algún tipo de medida de restricción. No lo sabemos, es lo que les digo, es la gran incertidumbre que sigue por detrás y hay que tener muy en cuenta cómo el mercado va absorbiendo toda esta información. El dólar en Colombia seguirá estando afectado por el dólar global. Esto nos pone dependientes de las medidas de la Fed frente al tapering, medidas de tasa. Todo eso va a seguir teniendo una incidencia importantísima para Colombia, por lo que les venía contando ahorita. La calificación crediticia se mantendrá, pero yo pienso que los inversionistas extranjeros continúan con apetitos por TES. Eso nos sigue dando un margen de maniobra interesante, en especial con el éxito que tuvo la emisión de los bonos verdes. Entonces, alerta al gobierno de buscar otros, porque van a venir más emisiones de bonos verdes, de TES verdes, en el mercado local. Entonces, digamos que esto nos permite también como entender un poco de cómo va ese flujo de financiamiento del gobierno. El petróleo continuará impulsado por la mayor demanda, es lo que estamos viendo y es lo que creo que puede seguir pasando. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este mayor petróleo también va a seguir empujando las expectativas de inflación. El aumento en expectativas de inflación todavía está acá. Y yo no veo que se vaya para ningún lado este año. Es algo que va a cambiar de pronto para 2022 y demás, pero con el petróleo impulsando y mayores demandas de los hogares, mayor demanda de los hogares y mayor consumo, es justo esto lo que vamos a enfrentarnos. Entonces, esto es un poquito qué esperar para el 2021. El dólar sigue en niveles de 3.800, muy sólido alrededor de esos niveles. Es algo a tener en cuenta. La calificación crediticia, a pesar de que Duque fue y se dio la vuelta por todas las calificadoras, puede no afectarse. Una cosa que tal vez podría afectarse más rápidamente serían esas perspectivas. Que nos cambie la perspectiva de, no sé, negativa, positiva o a neutral. Eso tal vez nos da un poco más de margen de maniobra, pero las calificaciones crediticias toman tiempo. Y la verdad, viene elecciones en Colombia, tenemos una reforma tributaria que funcionó por el momento, pero todavía tenemos unos problemas estructurales de fondo. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que hay que mantener en el radar. Les agradezco muchísimo la atención y eso era lo que les quería traer por hoy.